delicado, se llama el perdón. ¿Cuántos de ustedes aquí han pedido perdón por algo? Yo. Todos hemos pedido perdón. Si no me equivoco, aquí la mayoría son católicos. Y en la religión, pues el perdón tiene un papel muy importante. Y eso, cuando llevas una educación católica, cuando vas a la iglesia, es algo que te enseñan mucho. Pero no te lo enseñan de una manera de cómo te ayudas a ti mismo, sino simplemente el hecho de arrepentimiento o de falso arrepentimiento. Hoy sí les voy a hablar del perdón, tanto personal como hacia los demás, a situaciones. Aquí dice, cuando perdonas te das a ti mismo la segunda oportunidad de esta vida tan hermosa. Y es cierto, cuando nosotros pasamos por una situación o alguien nos hace un daño y nosotros guardamos rencor, nuestra vida no es buena, nuestra vida está llena de enojo, nuestras emociones son negativas y nosotros estamos siempre de mal humor, tristes, deprimidos, y no podemos dar el potencial de ser humano que nosotros estamos obligados a dar como seres humanos. ¿Ok? Nos limitamos a simplemente recordar y perdón, estamos siempre recordando el mal que se nos ha hecho en vez de enfocarnos en el bien que se puede hacer. Por favor, cambia. Dice, el perdón es un acto voluntario. Aquí el perdón no es algo que pase de la nada, es algo que tú decides hacer, que tú te llevas el proceso de hacerlo, porque perdonar algo o a alguien lleva su proceso y es muy tardado y es muy difícil. Yo sé. Y aquí no debe confundirse con olvidar. Olvidar y perdonar no es lo mismo, son procesos completamente diferentes. Olvidar es simplemente dejar de lado las cosas que te han hecho y hacer como que nunca pasó. Perdonar no significa olvidar, de hecho, perdonar no tienes que olvidar nada. Perdonar simplemente es tener la fuerza de superarlo, sabiendo que pasó, sabiendo que te hizo daño, pero tú tienes la fuerza, la esperanza de superarlo. Por favor, como les decía, al perdonar obtenemos muchos beneficios. Uno es en la salud emocional, y tanto física y emocional. Cuando nosotros perdonamos nos sentimos libres, ya no tenemos una carga. Es la sensación de esperanza, porque al perdonar resolvemos los conflictos, resolvemos lo que ya nos ha hecho daño. No lo olvidamos, porque si lo olvidamos, ahí se queda lo que te hizo daño y en algún momento va a regresar. Pero si lo perdonas, eso se va a ir, es como se lo lleva la lluvia, se lo lleva el viento y simplemente te libera. Es decir, cuando nosotros perdonamos a alguien, no lo hacemos por la persona que nos hizo daño, lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Porque cuando alguien nos hace daño y nosotros nos quedamos con el rencor, con el coraje de lo que nos ha hecho o de lo que nos ha pasado, simplemente seguimos viviendo en un círculo de negaciones, de negatividad, y vamos haciendo más daño de lo que se nos ha hecho a nosotros por el hecho de no poder superar una situación. ¿Qué significa perdonar? Dejar de estar atascados. Cuando nos perdonamos dejamos de estar anclados a algo. No sé si cuando alguien nos hace mucho daño o algo nos hace mucho daño, lo que siempre hacemos es enfocarnos en eso, en esa persona, en la situación, en cualquier cosa que te haya hecho algún daño. Ahí te enfocas y no lo sueltas, y tú vas haciendo tu vida en torno a eso, vas haciendo tus relaciones, tus decisiones en torno a lo que te hace daño, en vez de buscar algo que te hace bien. Y dice, el perdón es el regalo que nos hacemos a nosotros mismos, porque nos liberamos, y es un regalo que nos cuesta mucho hacer, nos cuesta mucho perdonar. Por favor, cambia. Dice, ¿a quién tenemos que perdonar? Eso ya se los dije. El perdón primeramente va para uno mismo. ¿Por qué para uno mismo? Porque nosotros permitimos
que el daño se haga. Muchas veces, cuando una persona ajena te hace daño, muchas veces no sabe el daño que te está haciendo, o muchas veces te hace daño sin intención, pero tú estás permitiendo que te haga daño, y si sabe que te hace daño, tú le estás permitiendo que te haga daño, ya como decisión propia. Cuando una situación te hace daño, tú estás permitiendo que la situación te afecte. Y cuando la situación te afecta, cuando la situación te afecta y uno vive en base a eso, la vida no es bonita. Ahí ya la vida se vuelve una vida de rencor, de enojo, de malicia, e incluso muchas veces llega al extremo de desear el mal a otras personas que no tienen nada que ver con eso. Y eso es porque nosotros permitimos que las cosas nos hagan daño y no perdonamos ese hecho de nosotros. Antes de perdonar a alguien o algo, hay que perdonarnos nosotros por permitir que eso nos haga daño. Aquí hay que perdonarnos por tolerar experiencias negativas. Y eso es muy cierto. Muchas veces nosotros aguantamos tanto a unas personas o situaciones que no son convenientes para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestras emociones. Y el momento de tolerar, y en un momento llegas y dices, ¿por qué aguanté tanto? Y te enojas contigo porque aguantaste tanto algo que tú no querías. Y empiezas a enojarte y empieza la negatividad. Ahí tienes que perdonar y decir, ¿sabes qué? Yo me perdono por eso, por lo que aguanté, no por lo que hice, sino por lo que aguanté. Y a las personas por sus fallas. Les digo, muchas veces las personas, no todo el mundo actúa de mala fe, y muchas veces los daños son inconscientes. Muchas veces las palabras que la gente dice no son las mejores, pero no lo hacen de mala fe. A lo mejor es la forma que ellos tienen de comunicarse con nosotros. A mí me pasó una vez, por mala elección de palabras le hice daño a una amiga, y yo no me di cuenta del daño hasta semanas después, que ella estaba muy, muy abajo de moral, y cuando le conté que por qué, simplemente fue tu culpa. No puedo creer. Y ya cuando hice memoria dije, pues sí, fue mi error, por una mala selección de palabras. No actué de mala fe, yo no quería lastimar a la persona, yo quería más que nada pues ayudarle, pero yo estaba muy joven y esa experiencia pues me hizo decir palabras que no tenían que ser dichas en ese momento. Por favor. Y perdonar. No todos sabemos perdonar, no todos podemos llevar el proceso. Y hay que entender, primeramente, que el rencor y los resentimientos nos llevan a un ciclo vicioso y nos obligan a cometer las mismas situaciones, en lo que sea. Cuando tienes rencor, vas a hacer lo mismo y vas a tener los mismos resultados. Si no puedes soltar a una situación, vas a ir siempre a lo mismo. Por eso perdón significa desatascarte. Como seres humanos no somos perfectos. Estamos expuestos tanto a nuestros errores como a los errores de los demás. Hay que aceptar que nosotros mismos cometemos errores. Hay que aceptar que no somos perfectos. Y hay que aceptar que los demás no son perfectos. Y más importante, que todos somos diferentes y todos tenemos una forma muy diferente de hablar y de comunicarnos. Y hay que ver cómo es la manera de cada persona para evitar que nos haga daño o hacerles daño. Hay que aprender, aparte de que no somos perfectos, todos somos diferentes. Si todos fuéramos iguales sería muy sencilla la vida y muy aburrida. Y tomar la responsabilidad de nuestras acciones. Porque hacernos responsables de nuestras acciones que nos llevan a las situaciones que nos causan dolor, nos da la fuerza de poder y el conocimiento de saber qué evitar hacer y poder hacer un examen de conciencia y decir, yo estoy mal en estas partes, y poder perdonarnos porque sabemos que no es algo que hagamos por voluntad propia. La liberación.
La liberación al perdonar es la paz emocional que llegamos a sentir. Tengo que sentir descansado. La liberación es la paz emocional. Cuando nosotros tenemos paz emocional, ya no va a haber mucho que nos afecte. Tampoco crean que la paz emocional nos va a durar toda la vida, nos va a durar instantes. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento. Si las cosas no se mueven, no hay vida. Entonces, en un instante que nosotros tenemos paz emocional, ahí podemos, y nos sintamos liberados, vamos a aprender la importancia de saber hacerlo. Y al liberarnos, nuestras relaciones van a mejorar, tanto con el mundo, con nosotros mismos, que es lo más importante. Todo va a mejorar. Y eso, todo esto se causa por el perdón. Ahora, les pedí una hoja y papel, y lápiz, pluma. Vamos a hacer una pequeña dinámica.